¿Cuántas veces han visto un vídeo en este canal y han pensado muy chulo, me encanta ese ordenador, me encanta esa parte, pero no hay manera en la vida en que yo pueda pagar eso nunca? Y de ahí provino una idea que decidí plantearle a Nate un buen día. ¿Qué tal si intentamos hacer el ejercicio de construir un ordenador que eventualmente pueda jugar todas las cosas que queramos con el presupuesto más limitado posible? ¿Y qué me respondiste? No sé, que no me acuerdo. No me acuerdo qué te dije, pero seguramente que sí. Si no, no estaríamos aquí. Y antes de continuar, este vídeo está patrocinado por la Feria de los Colegios. Es un evento gratuito que se hace en Madrid y en Valencia. En Madrid es el fin de que viene, 15 y 16, y en Valencia el 29 de febrero y el 1 de marzo. Y una de las cosas que busca fomentar este evento, de hecho hay una zona dentro del evento, que es de formación profesional. La verdad es que, bueno, esto yo también lo viví, las generaciones un poco más mayores, ¿vale? Nuestros padres tienen un poco de miedo de lo que viene a ser el FP, ¿no? La formación profesional, porque no es suficientemente completa, no está a la altura de la universidad, etcétera. Pero yo personalmente soy la prueba viviente. Yo, por ejemplo, estudié el grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Es muy bueno, la verdad, es suficiente para empezar a trabajar en el mundo de la programación, y sobre todo lo que está genial del grado superior es que te permite también acceder directamente a prácticas en empresas. Tengo 3 amigos en concreto con los que sigo manteniendo el contacto de mi grado superior. Uno está ganando una pasta trabajando para una startup de... no sé dónde es la startup. El otro está trabajando en el equipo de desarrollo de MediaMarkt y el otro creo que se está montando una empresa, vive en Alemania ahora. O sea, los 3 están montados en el dólar y sobre todo han conseguido tener una carrera profesional muy próspera dentro del mundo de programación. Además hay un montón de grados de un montón de cosas hoy en día, que si química, cocina, robótica, desarrollo de videojuegos, programación, hay de todo. Os dejaré abajo en la descripción el link para que entréis en la página web. Ahí os podéis registrar y conseguís la entrada totalmente gratuita. Y bueno, en fin, muchas gracias a la Feria de los Colegios por patrocinar este vídeo. Y ahora, sigamos adelante con el vídeo de hoy. No, que me parece una idea muy buena. Una cosa muy buena que me gustó de tu idea fue que querías buscar un hardware, una serie de componentes que se pudiesen conseguir en cualquier país, incluso de Latinoamérica, ¿no? Quizás no en todos, a ver. Siempre hay limitaciones, Venezuela, pero hay con muchísima frecuencia pasa que los componentes que más se recomiendan para PCs de presupuesto de internet son cosas que después empiezas a buscar en tiendas en Sudamérica y no están disponibles, o están a un precio muy por inflado de lo que consigues en un país desarrollado. El experimento que vamos a hacer, no solamente vamos a tomar en cuenta los precios de estos componentes en España, sino que buscamos que esto fuera perfectamente viable al menos en Argentina, en México y en Chile. Y en España, ¿no? También. Evidentemente. Y bueno, por cierto, él es Alex de los Spec Gamer y básicamente ha hecho un trabajo increíble, sinceramente, para este vídeo. Se ha dedicado a estudiar el mercado, estudiar los distintos productos que hay y ha conseguido una lista de componentes que hoy tenemos aquí. De hecho, vamos a montar un ordenador y lo vamos a probar, que creo que es un presupuesto ideal para aquellas personas que tengan un budget ajustado y quieran montar un PC lo más básico posible, con componentes nuevos, porque luego también está el mercado de segunda mano, pero bueno, ya ese es muchísimo más complicado. Además, para hacerlo todo más divertido, Alex no me ha dicho nada de lo que ha traído, ¿vale? No tengo ni idea de qué es lo que ha traído, de los componentes que ha elegido para el PC. Así podemos grabar un poco también mi reacción, ¿no? De qué es lo que vas a sacar aquí y bueno. Empezando por el que es el cerebro y el centro de toda esta operación. Esto es el Athlon 300G. Esto es una IPU, estamos hablando 2 cores, 4 hilos, con un GPU integrado Vega, con 3 unidades de cómputo Vega. En España lo podemos conseguir en unos 53 euros más o menos. Y lo fascinante de ello es que conserva su precio de forma bastante eficiente a través de países, ya que lo observé entre el equivalente de 58 y 52 euros en los distintos países de Sudamérica que revisé. A ver, Alex, yo sé que te gusta el low spec, pero 2 núcleos, en serio, esto desafía las reglas. Son 2 núcleos bastante eficientes. Uno de los temas importantes de la razón por la que elegí este componente en específico es que sí, en algunos países, no en todos, se puede pagar un poco más para, por ejemplo, conseguir un Ryzen 2200, que también es una IPU, también tiene gráfica integrada, pero es un quad-core. El tema es que en muchos casos, como por ejemplo en México, el componente era difícil de conseguir nuevo y, más importante aún, la barrera de costo es más fuerte en esos países. ¿Por qué? En los 3 países que vamos a evaluar, la ganancia promedio, un salario promedio, una income promedio de una familia es menos de la mitad del que es en España. Lo que significa que un aumento de 20 euros allá se siente como un aumento de 40. Ok, entiendo.
Ergo, saltar de esta pieza a una pieza que cuesta 80 euros, esos 30 euros es como 60. E importante, esto utiliza un socket AM4, lo que significa que si ese PC que estamos construyendo en el futuro lo queremos cambiar por un Ryzen, le queremos meter un quad-core, un 6-core, algo que conseguimos usado, un 1600 que se consiguió usado en algún sitio, cuestión de sacarlo y ponerlo y listo, está exactamente los mismos componentes que has tenido. Entonces, para empezar, es perfecto. E importante aún, se le puede hacer overclock. Esto está desbloqueado. Es verdad, es verdad. Está completamente desbloqueado, que es la gran ventaja que da sobre el modelo anterior, el 200G. Siguiente componente. Placa base, imagino, ¿no? Esta es una de las placas que usamos en la prueba de overclocking. Es altamente probable. Ok. Bueno, nosotros hicimos hace ya casi 2 años, ¿no? Un año y pico, ¿vale? Hicimos un vídeo haciendo overclocking a un procesador Ryzen, era una APU, no me acuerdo cuál era exactamente. El 2200G. Fue una prueba que salió muy bien, la verdad, conseguimos bastantes buenos resultados. Aprendimos cosas muy interesantes en el camino, sí. Exacto, supongo que también esto te ha inspirado a hacer overclocking a estos. Sí. De hecho, la decisión de placa base dependió muchísimo de cosas que aprendimos allí. Para hacer brillar realmente este IPU, va a ser indispensable poder hacer el overclocking. Y creo que te va a sorprender lo fácil que es hacer un overclocking con esto. Ahora, para poder hacer un overclocking, necesitamos una placa que lo permita. Lo que hice para los 3 países de la prueba fue, primero, el chipset más barato disponible que permite hacer overclocking es el B350. Filtré placas B350, las ordené por precio del más bajo al más alto y luego elegí no la más barata, sino la más barata que tuviera un disipador. Sino la más barata que tuviera algún tipo de disipador en el regulador de voltaje. Digamos que, a ver, estos procesadores consumen muy poca corriente, pero lo que sí estamos forzando cuando hacemos overclocking en estas gamas es esta parte de aquí, que es el regulador de voltaje de la placa. Y justamente lo que vimos en aquel vídeo es que como nadie espera que hagas overclocking con esta placa, nadie lo espera, no vienen muy bien refrigerados. Próximo paso, RAM. Este es un tema interesante, sobre todo veo aquí la importancia de los 2 módulos. Exactamente. Le estuviste metiendo caña a Linus. Uf. Aquí es muy importante que se busque cuál es el stick de 4 GB DDR4 más barato y comprar 2 de ellos. Usualmente eso significa 2400 MHz y con un poco de suerte 26066, que sería como el punto óptimo para este chip. Pero aún así con 2400 pueden funcionar. Lo que sí es importante y les ruego que consideren es que bajo ninguna circunstancia se compre un solo stick, aunque sea de 8, aunque sea barato. Para este procesador es extremadamente importante el ancho de banda del RAM. Y ojo, sobre todo es muy importante en el caso de que uses la gráfica integrada, ¿no? Ese es el caso de hecho más extremo, ¿no? Donde más se nota. Cuando utilicen esto como tarjeta gráfica, el RAM es su memoria gráfica. Y eso significa que al tenerlo en un solo canal, con buena parte de los juegos se van a encontrar con un cuello de botella de ancho de banda muy fuerte. La diferencia de costo no es mucha. Y realmente la diferencia lo vale. Supongo que has hecho pruebas con un módulo y 2 módulos, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia de rendimiento? ¿Cuánto porcentaje hablamos? Depende del juego. A veces hay juegos donde son 10%, a veces son juegos donde ya más apunta al 30%. Especialmente porque no solamente depende del juego, depende de la circunstancia del juego. Se están jugando un juego que es mundo abierto y de repente como GTA y están manejando un coche y el juego todo el tiempo está cargando assets nuevos para renderizarlo, lo sienten con muchísima fuerza ahí rápidamente. Ahora... Bueno, ahora la vergüenza de la vida. No. Vamos primero a storage. Porque si no, lo peor de último. Vale. Ok. Si una persona va a armar un PC con un presupuesto un poco más amplio, lo que se estila es tener un SSD para cuando el sistema, a donde va a estar el sistema operativo, y quizás un disco duro de los más clásicos para guardar todos los juegos. Si se estila tener un solo disco duro, porque es lo que da el presupuesto en ese momento, entonces lo que recomiendo es literalmente buscar el disco duro de estado sólido más barato, que sea de 300 GB por encima. A veces tienes la suerte de que puedes dar con marcas buenas, estilo Kingston, que en esa gama cada vez están haciendo cosas más baratas. El año pasado es impresionante lo mucho de los precios. Han bajado mucho. Han bajado muchísimo los precios de memoria y es muy fácil conseguir un disco duro de estado sólido de 300 GB o más en un presupuesto de menos de 50 euros. Es impresionante lo fácil. Yo compré uno mismo ayer. En muchos de los casos de Sudamérica, donde marcas de este estilo tienen un premium más alto, está muy fácil conseguir uno de estos discos duros de marcas genéricas chinas
que a veces están a 30-40% menos de precio. Hay personas que no lo recomiendan porque pueden dar problemas a largo plazo. Yo he hecho el experimento. Esto es una anomalía que he comprado para un proyecto. La mayor parte de mis ordenadores personales estaban corriendo de esta marca china, que era lo más barato que tenía Amazon. Sí, a ver, algunas personas se quejan sobre todo de dos problemas, he escuchado yo, no de este en concreto, pero en general de los discos chinos, y es primero que el controlador es un poco lento y quizás hace cuello de botella en algunos casos, y en otros que se sobrecalienta. Pero en general siempre va a ser más rápido que esto. O sea, exactamente, eso es lo que iba a comentar. Probablemente no es el disco duro de estado sólido más eficiente rápido, sí, y más rápido del mundo, pero es un disco duro de estado sólido. Yo personalmente pienso, y creo que mucha gente está de acuerdo, en que el cambio más grande que tuvimos en el mundo del PC en la década pasada fue el SSD. El SSD está muy bien para todo lo que es abrir programas, cargar Windows y todo lo que es el uso normal del ordenador. Pero realmente lo que vamos a hacer nosotros del disco justamente es cargar datos. Pero en la mayoría de videojuegos, muchas veces esa carga es puntual, ¿no? O sea, tú cargas el juego, lo abres, igual tarda un poco más en abrirse, la partida tarda un poco más en empezar a correr, pero una vez que estás dentro, en la mayoría de juegos no hay una diferencia, ni de FPS, ni de rendimiento. Lo puedes estar corriendo por USB, lo hago yo todo el tiempo. De hecho, yo el Red Dead Redemption 2 lo jugué en un disco duro externo, sin ningún problema. Pero de estos, de los mecánicos. Y sí, tardaba un poco en abrirse la partida, pero sí, luego ya descargado ya no había mucho problema. Eso es importante, que si estáis montando un PC gaming, también que tengáis en cuenta que si solo queréis invertir en rendimiento, quizás esperar que tarde un poco más en cargar Windows o algunos programas tampoco es un gran problema. No es tan importante, es más fácil poner ese presupuesto en otras cosas. Sí, exacto. Y hablando de cortes de presupuesto. Oh no, Mars Gaming. Hablemos de fuentes de potencia. Lo que he hecho para elegir la fuente de poder ha sido, en todos los casos, sorteado por precio. Vale, una cosa, cuando él dice sortear, no significa que va a sortear un producto. Ok, no, tengo que resolverlo. Como su canal está en inglés, sort es ordenar. Vuelvo a decirlo, ordenar, ¿vale? Joder. Lo que he hecho es elegir el apartado de fuentes de energía y ordenarlas de más barata a más cara y elegir la más barata que tenga algún tipo de certificación. Ahora, esto no realmente determina que va a ser una buena fuente, pero en todos los casos que revisé, en Argentina, en Chile, en México, en muchos de esos casos lo que te consigues por el equivalente de como 10 o 15 euros son fuentes genéricas chinas que, es realmente un riesgo, especialmente si a esto le agregamos una gráfica dedicada, nos va a generar problemas muy rápidamente. Ahora, una fuente más costosa de una marca reconocida, en algunos casos vale la pena. Pero aquí no estamos haciendo el ejercicio de mira, ¿qué es lo máximo que podemos cortar de precio antes de que nos genere problemas? Usualmente el rango equivalente entre 30 a 35 euros convertido a cada uno de los países que revisé, se podía conseguir algo con un mínimo de certificación. En el caso de España, lo que tengo, esto es una fuente Mars Gaming de 550 que me costó ¿30 euros? 32 creo. Algo así, ¿valen esto? No valen mucho. Vale, pequeño comentario por parte mía sobre la fuente de alimentación. Seguramente muchos de vosotros que estéis viendo esto desde casa diréis, vaya aberración, una fuente en Mars Gaming. Esto es como tener un C4 dentro de tu ordenador. Pero bueno. Tengo una allí que se me apaga de vez en cuando. Lo que yo pienso es que si se invierte un poco más de dinero en la fuente, no es un dinero tirado a la basura, porque la fuente es un componente que puedes reciclar hasta, no sé, una fuente te puede durar 20 años tranquilamente. Exactamente, una buena. Yo en mi PC personal Sí, exacto, yo en mi PC personal estoy usando la misma fuente que tenía cuando me compré mi primer PC gaming. A ver, me compré una pedazo de fuente cuando me monté el primero, pero sigo con la misma, ¿sabes? Yo creo que las posibles preocupaciones que podemos tener aquí son 4. La primera, la vida útil, ¿no? Que vaya a durar poco, que se nos estropee. La segunda es que posibles picos de tensión o posibles fallos en la red eléctrica se puedan cargar algún componente, porque es muy típico, ¿eh? La gente que suele comprar ordenadores de gama más baja o con fuentes genéricas suelen ver este tipo de problemas. Tenía un amigo que siempre me decía, no, es que en mi casa tengo problemas de corriente y se me han quemado ya 3 fuentes y una de hecho me quemó la placa base. Luego tenemos el tema de la regulación de voltaje, o sea que el voltaje varíe mucho y eso haga que el procesador sea muy difícil de overclockear, que es un tema de que tú quieres hablar seguro por lo que me comentaste Vamos antes. a entrar en eso. Y otro tema es que en cuanto a la certificación energética, bueno, en general, que no te dé la potencia que te dicen que te van a dar. O sea, que tú te compres una fuente ajustada con unos vatios y no llegue donde tendría que llegar. Importante comentar, si hacen algún tipo de estimación en alguna calculadora de internet de qué tipo de fuente van a necesitar y nos dice, vale, necesito 400
Si van a comprar una barata, ni de broma se compren mucho 400. Van a necesitar algo que esté significantemente por encima. Sí que hay gente que piensa que simplemente por tener un certificado de eficiencia energética va a ser de gama más alta. Realmente no es así, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando es un indicador de que, bueno, hay un mínimo ya. Eso un iba a mínimo decir. de. Alguien la ha mirado por dentro. Mejor que las chinas de 10 euros. Lo mínimo que puedes hacer es lo que estoy comentando, es buscar la más barata con certificación. Si puedes gastar un poquito más, mejor. Pero no recomiendo, para ahorrarse el presupuesto, tomarlas de 10, 15 bajo ninguna circunstancia. Nunca se compren nada por debajo de 500 vatios. Porque en la práctica no va a ser 500 vatios, va a ser menos. Entonces tienen que agregarle como un buffer. Os lo dice por experiencia personal, ¿eh? Lo digo por experiencia personal. Lo digo Siempre completamente por experiencia personal. Se compran las más baratas y siempre le sale mal. No siempre, esto ha salido muy bien. Bueno, mira, por eso la estamos aquí recomendando, ¿verdad? Wow. Es la caja más barata disponible que tenía Amazon cuando la compré, en general. Sí, parece bastante barata, ¿eh? Es un pedazo de metal donde la abres y le puedes meter los componentes. No esperes mucho más. Entonces, la primera parte, vamos a ver qué tal va esto sencillamente con su procesador gráfico integrado. Ah, importante, otro ahorro que nos estamos haciendo. No estamos comprando ningún tipo de refrigeración custom. Esa era Vamos a la utilizar pregunta que te iba a hacer. Me sorprende mucho que con esto el Athlon. vas a hacer hasta overclocking. El Athlon es extremadamente térmicamente eficiente. Es una cosa que es absurda. Entonces, no, para esta categoría no se necesita, incluso si se va a hacer overclocking, invertir en mucho más. Y si no le pones nada, seguro que va igual. Probablemente prende y va bien, o sea. Sí. Igual jugar, ¿no? Pero. ¿Y de pasta térmica qué? Viene con preaplicada, ¿no? Eso no entra en el budget. Exactamente. Vale, un poquito de pasta de dientes a lo Intel y ya está. Tampoco. Por favor, no. Está con un overclock de CPU de 3.2 a 3.9 GHz, que hace una diferencia bien importante en ciertos juegos. Experimentando antes, he conseguido en configuraciones similares llevarlo hasta 4, pero ahí nos damos con el problema de la fuente. Esta fuente no es lo suficientemente estable para llegar a 4, pero ya llegar a 3.9 es fantástico para este tipo de CPU. Pero lo que quería mostrar es que incluso con esta fuente tan barata y tan básica, puedo llegar hasta 3.9, que no está mal, no está nada mal. Y la gráfica interna va a 1100 y ahorita está en un overclock de 1700. Y a mí lo que me está realmente flipando es que está a 50 grados clavados. Y el PC no hace nada de ruido. De hecho, antes lo encendimos y fue como, no enciende. Sí, está encendido. La selección de juegos aquí es bastante importante, pero aún así bastantes opciones. Juegos AAA livianos como Devil May Cry 5 en los settings bajos a 1080, pero con un escalador de resolución al 50%, que la verdad se sigue viendo bastante bien en un monitor básico 1080. ¿Qué resolución sería, más o menos? ¿720? No, un poco por debajo, como por 600 más o menos. 600p, algo así. Por allí. Bueno, la verdad, se nota visualmente. Pero es la diferencia de eso versus correrla a una resolución nativa de 600, por ahí, es que esto te lo escala. Y la escalación lo hace ver muchísimo mejor y el UI se ve perfecto. El juego se nota que está rescalado, se nota bastante, pero está bien, o sea, es perfectamente jugable. Y de hecho, importante mencionar, yo lo tengo en esa resolución y en ese escalador porque quería que llegara a 60, porque es uno de los juegos bien optimizados AAA que fácilmente puede llegar a 60 en esta parte. Si nos limitáramos a 30, entonces podríamos subir la resolución de forma importante, pero perfectamente puede hacer 60 y perfectamente podría hacer 30 en una resolución más alta. Pero sinceramente creo que yo personalmente prefiero que vaya a 60 y esté con rescalado, la verdad. Yo también. Overwatch, todos los settings al mínimo con un 50% de escalador de resolución, puede conseguir un 60 FPS constante incluso en combate. En el caso, por ejemplo, de Overwatch, el overclock resulta muy importante porque Overwatch necesita definitivamente el poder de CPU a ese nivel para llegar hasta 60 y aún así con este overclock mantenido puede jugarlo sin ningún problema en esos settings. Quizás un caso un poco más extremo, hablemos de Apex Legends, que es mucho más pesado a nivel de gráfica.
Con esta gráfica integrada, el juego puede funcionar en quizás 30 FPS a 40 FPS. Es jugable con suficiente paciencia. Si es un juego que absolutamente quieren jugar, pues algo que se puede hacer. Para mí, el 30 es el mínimo jugable para cualquier, para un juego, un shooter como Apex. Y esto lo puede conseguir utilizando los settings mínimos, utilizando una resolución de 720 y usando un truquito especial para deshabilitar las sombras, que si quieren más detalles de cómo conseguir ese truco, pues en su canal. Juegos, estamos hablando más livianos y más viejos, como el LOL, como CSGO, perfectamente sin ningún problema. Cosas mucho más pesadas, pues hay que tomar acciones más severas con los gráficos, algo que he hecho extensivamente en mi canal. Pero lo que me encanta de esta configuración donde hemos llegado es que esto es una base que digamos que queremos hacer una mejora. Hemos utilizado esto, hemos montado esto, lo hemos utilizado por medio año y en ese medio año hemos logrado ahorrar algo más de dinero, nos han dado un regalo y queremos hacerle una mejora a este ordenador. Todo lo que necesitamos conseguir es una tarjeta gráfica, se le coloca en el slot que tiene abierto y ya está. ¿Qué tarjeta gráfica podría ser un buen match para algo de esta naturaleza? Interesantemente, conseguir una tarjeta gráfica nueva, no usada, a un precio de bajo presupuesto, siempre es un reto un poco más complicado. Mi plan originalmente era utilizar algo como una RX 550 o una RX 560, pero curiosamente, a pesar de que esas son relativamente fáciles de conseguir en España, ni en Chile, ni en México, ni en Argentina resultan fáciles de conseguir. En todos esos casos, o en la mayoría de esos casos, la opción más barata resultaba ser... Yo he arreglado esto para hacerlo más dramático en vez de... Resulta ser una RX 570. En el caso de México, por alguna razón se me dificultó conseguir esta tarjeta gráfica nueva y la que usualmente se conseguía en ese rango de precio es la GTX 1650, que es comparable en nivel de potencia, así que lo que voy a mostrar pues lo pueden extrapolar. En general, si esta generación de tarjeta gráfica está disponible en su país, les recomiendo mucho más que una GTX 1650 porque suele ser más barata y como estoy a punto de mostrarles, resulta una inversión fantástica. Entonces, antes de eso, ¿qué te ha parecido lo que has probado hasta ahora? La verdad es que se puede jugar muy bien, sí que es verdad que la resolución es algo baja. Este juego en concreto no es un juego que realmente los gráficos sean un factor importante, pero de todos modos la parte básica que es el gameplay, yo creo que es parecido a como se vería a lo mejor en una Nintendo Switch o algo parecido. Y sinceramente 60 FPS súper estables, temperatura 52 grados ha subido y lleva en 52 grados... No sé cuánto tiempo llevamos aquí jugando, pero bastante. Muy respetable, una experiencia buena. Piensa que para este setup, sin la tarjeta gráfica, este setup en España costó aproximadamente 280 euros. En Argentina, México y Chile rondea entre el equivalente de 270 euros a 300 euros. Así que no es tanta la diferencia, está realmente bastante cercano a los precios que podemos conseguir acá. Y por un ordenador que está entre 280 y 300 euros, esta experiencia es realmente bastante buena. Además, en España, por lo menos, no por mucho dinero más podemos subir a un procesador de 4 núcleos. Exactamente. Que nos daría una experiencia aún mejor. O sea, obviamente, hay un tema aquí. No todos los procesadores quizás van a llegar donde llegaste tú. Esto es algo que, bueno, puede pasar. La batería del silicón. Exacto. Pero en general, obviamente es difícil extrapolar, pero yo he estado revisando muchísimas reviews de este componente y la gente usualmente lo puede llegar a 1600 en la gráfica y 3.8, 3.9 en el CPU de forma bastante consistente. De verdad que en general es una parte que hace un overclock bastante bestia. Vamos a empezar primero por los juegos que ya habíamos probado, pero ahora con la ayuda extra de una tarjeta gráfica dedicada. Juegos como Devil May Cry se pueden jugar en settings medios o altos, principalmente altos, en 1080 sin ningún tipo de escalación de resolución, en 60 FPS perfectamente y hasta sobra espacio en la tarjeta gráfica. Así que ya por ahí vamos fantástico. Overwatch. El CPU puede ahora mantenerse perfectamente a 60 FPS, mientras que la tarjeta gráfica nos permite jugar no en lo más alto, no en los settings más épicos, pero en Ultra, que es lo que está abajo. Apex Legends, un juego que antes estábamos jugando a 30 o 40 con la tarjeta gráfica integrada,
Al cambiar a esta tarjeta gráfica dedicada, 60 FPS, el CPU no tiene ningún problema en mantenerse allí y en settings que son altos o más o muy cercanos a los máximos. De hecho, creo que lo máximo que tuve que bajar fueron las texturas por el VRAM de esta gráfica, pero perfecto a 60. Entonces, ¿qué sucede con, vamos a hablar, los juegos más pesados, lo más alto, lo más heavy que existe en el mercado ahora? Ejemplos como Red Dead Redemption o Assassin's Creed Odyssey son juegos que tienen un uso de CPU muy alto. Eso significa que ya, indiferentemente de la tarjeta gráfica que se esté utilizando, este CPU va a tener dificultades en alcanzar cualquier cosa por encima de 40 FPS. Pero con un V-Sync a 30 FPS, el framerate en que en estos juegos funcionan en las consolas bases como el PlayStation 4 o el Xbox One, perfectamente posible. Y con todo ese espacio, la tarjeta gráfica, esta tarjeta gráfica en concreto, puede jugar lo que sea que esté por encima de Medium, que es usualmente Ultra, pegado a esos 30 FPS sin ningún problema. Red Dead Redemption también, que es en estos momentos para mí el juego en general más pesado en PC que existe, que yo sé cuando estoy haciendo benchmarks de cualquier parte que si logro sacarle 30 FPS a Red Dead Redemption 2, puedo jugar cualquier cosa en ese ordenador. 30 FPS sin ningún problema durante todo el benchmark integrado que incluye el juego, que es bastante extenso y prueba bastantes escenarios. Y eso significa que estamos hablando de un PC que es clavado a máximo 500 euros y probablemente mucho menos si buscan distintas tiendas en sus países para buscar estos específicos componentes, el sitio más barato, y mezclan distintas tiendas para conseguir las mejores ofertas, que puede jugar literalmente cualquier cosa, mínimo como lo hace una consola y probablemente mejor. ¿Qué te parece lo que has estado probando hasta ahora? A mí me parece muy bien y sobre todo hay una cosa que para mí cabe destacar, o sea, sí que es verdad que en este canal muchas veces hablamos de lo más top del mercado, de cosas que están hechas para entusiastas, gente que le gusta mucho el hardware, también está dispuesta a invertir cierto dinero en este hobby. O muchas veces también las mostramos simplemente porque es un lujo y siempre es interesante ver, ¿no? Qué es lo tope de gama, hasta dónde llega, etcétera. Que eso, que mucha gente se piensa o incluso sostiene, por lo que veo en los chats de Discord, en los comentarios, que a menos que te gastes 1000 euros o incluso más dinero, no puedes realmente tener un PC donde puedes disfrutar de la experiencia. La realidad es que, bueno, como todos los hobbies del ser humano, ¿no? Siempre hay gente que le interesa y le gustan estas gamas altas y quiere invertir su dinero en este hobby y está muy bien, es súper respetable, pero jugar, a ver, yo la experiencia que estoy teniendo aquí de juego es muy buena. Si tú te compras este PC vas a poder jugar realmente a todo. No te hace falta mucho más. Porque pasa, que la gente ve los vídeos y dice, necesito esto. Y no, realmente son cosas de entusiasta, ¿no? De persona que quiere ir un poco más allí, le gusta el hobby, quiere ver hasta dónde llega. Ay, mira, y si pongo esto, y si me compro esta gráfica. Pero no tiene nada más que... Es un hobby, es el placer de ir mejorando tu PC, de ver hasta dónde llegamos. Y bueno, cada uno invierte su dinero en exacto, lo que quiera. pero en esa misma línea, a mí me parece que este es un excelente punto de partida para alguien que quiere empezar en el hobby y no tiene un presupuesto elevado. Porque digamos que en el futuro, pues, consigue un mejor trabajo, quiere gastar más en el hobby. Te compras literalmente cualquier Ryzen que hay, le sacas el Astro, le metes el Ryzen, va fantástico. Ah, que puede jugar a 60 FPS, pero ahora quiere jugar a una resolución más alta, quizás hasta llegar a 4K. Exacto. Sacas la gráfica, le pones una gráfica de gama más alta, o sea... Los 3 upgrades que vas a tener que hacer aquí, si quieres subir de gama, o sea, la placa la puedes mantener, la caja lo puedes dejar como si lo montas en la mesa el PC, o sea, la caja de igual, una caja de cartón. Exacto. Los upgrades que vas a tener que hacer aquí son 3, realmente, el procesador, la gráfica y la fuente. La fuente va a ser una de las primeras piezas, de hecho. Yo diría ahí que en este setup, lo que yo personalmente cambiaría primero, si tuviera que hacer un upgrade, es comprarle algún Ryzen con 6 núcleos, algo porque ya tengo una tarjeta gráfica, no necesito el procesador gráfico integrado. Sí, exacto. Meterle el Ryzen más barato de 6 núcleos que se consiga en el mercado. Y después de eso, la fuente. Y después de eso, una tarjeta gráfica mejor. Sí, algo así sería el tema. En fin, Alex, muchas gracias por haberte currado este vídeo, esta build, haber hecho tu investigación. La verdad que creo que es algo que va a aportar mucho valor a la comunidad. Creo que es un vídeo que os puede gustar muchísimo. Y en fin, si os ha gustado, ya sabéis, dejad una manito para arriba, pasaros por el canal de Alex. Si no sabéis lo que hace, id al canal y echarle un ojo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.